cordiales. En primer lugar, agradecer a Dios, a la Fundación Universitaria Dr. José Abreu y a la amiga doctora Raquel Peña la posibilidad de participar en este conversatorio, que quise iniciar con una pregunta que hace la socióloga argentina Catalina Weinerman en 1997, que se refiere a cómo se aprende a investigar y responde que al lado de un maestro, a la manera del aprendiz de oficio. Ella señala que la investigación tiene mucho de lógica, algo de técnica y mucho más de creatividad, que los dos primeros son transmisibles, en cambio el tercero solo se puede mostrar en el hacer. Y que esto es así porque hay algo no codificable, difícil de transmitir del oficio de investigador. Por eso he titulado la ponencia Más allá de la teoría y de la práctica. Conversemos acerca de la investigación. Por señalar que aunque tengamos formación y experiencia, siempre se presentan las mismas situaciones interesantes, para no llamarlas dificultades, sea que actuemos como profesor o como estudiante, como tutor o mentor o tesista, en todo caso como investigadores. Me quise presentar con este conjunto de libros, algunos en pareja, otros individual. De alguna manera lo que les voy a presentar es parte de mi experiencia y asumiendo que todos somos investigadores o hemos hecho investigación, todos tenemos cierta formación y experiencia, solo que es diversa. Así que a mí me interesa también la de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos hacer para mejorar? Al mirar un programa de televisión de investigación criminal, pude ver con absoluta claridad todo el proceso de investigación, lo que quisiera poder mostrar en esta lámina. Cuando se inicia cualquier programa de este tipo, lo primero que vemos es la escena del crimen, que es lo más variada que nos podamos imaginar: una fiesta, una obra de teatro, una playa, un camino. Es decir, cualquier lugar de la cotidianidad. Ahí está el caso a resolver. Inmediatamente se inicia la acción, surgen las hipótesis. También vemos llegar numerosos especialistas que acuden a seguir las huellas, a buscar las evidencias. Cada uno realiza su trabajo desde su experticia. Se complementan, ayudan, conforman un equipo de investigación. Siempre reciben con agrado a un nuevo miembro del equipo y dicen: aprenderemos mucho de ti, ya nosotros tenemos mucho tiempo aquí. Otro hecho que se observa es que cuando el nuevo miembro se incorpora al equipo, tiene poca experiencia, son asignados a la tutoría de uno de los de mayor experticia. Si usted prende la televisión en este momento para ver un programa de este tipo, verá como desde el mismo momento que se inicia el caso y permanentemente se da el proceso de reflexión, la búsqueda de significados de la evidencia. Utilizan las tecnologías más avanzadas. En muchos casos se cometen errores, se sienten que no hay logros, hay discusiones, disgustos, se vuelve a empezar. En algunos casos el cerebro dormido resuelve el problema que la mente consciente no pudo resolver. Esa es la palabra teoría. La mayoría de los especialistas dicen en un determinado momento: mi teoría es. Otros dicen: creí que tenía una teoría, pero no tengo nada. Un buen investigador siempre cuestiona sus propias teorías y conjeturas. Las teorías son fantásticas, pero todo se resume en la evidencia. Se entremezcla la preocupación por el caso con los problemas personales. En algunos casos, a quien corresponde investigar es a los propios compañeros. Intervienen los afectos y las emociones. Algunos solo confían en lo que pueden comprobar, otros prefieren creer. Se inicia la búsqueda por varias vías. Se confrontan los hallazgos. Se vuelve a buscar. Preguntan, repreguntan, escriben, elaboran archivos. Cuando hay suficiente información, la dan a conocer. Alguno de ellos se define: el trabajo del investigador no es lo único a lo que me dedico, es lo que soy. Creen que el investigador debe tener intuición e inteligencia. En un momento y en el libro Siguiendo las Huellas presento entonces estas definiciones de investigación
como la construcción intencional de conocimientos para dar respuestas fundamentadas y soluciones prácticas a las realidades investigadas. Es entonces un proceso creativo de producción de evidencias relevantes, plural y contextual para la resolución de problemas. En ese momento entonces asumo la investigación como resolución de problemas, sabiendo que no es la única visión, pero que quería presentarla hoy. En esta lámina se presentan algunas de lo que he denominado situaciones interesantes en investigación. Iniciemos por los títulos. Ramón Galarza, un editor ecuatoriano que invitó a Caicho Rodríguez en el 2019 a escribir un artículo sobre las problemáticas que ellos observaban en los títulos en estos dos países, Ecuador y Perú. Y ellos señalan que hay títulos escalofriantes basados en una guía tradicional. Se refieren a que las normas institucionales muchas veces exigen en los títulos delimitación de espacio, de tiempo, incluso de enfoque. Y colocan en su artículo ejemplos de ambas universidades e incluso comparando con títulos adecuados de revistas de alto impacto. Hacen señalamientos de que hay títulos aterradores de más de 30 palabras. Un ejemplo, impacto del uso y aplicación de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Matemática y Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad X en el año lectivo 2017-2018 y la propuesta de un software interactivo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Ese es uno de los ejemplos que ellos colocan. Uno de los problemas que plantean es que no se cumple el criterio de confidencialidad, ya que al señalar la universidad, su ubicación y el año, en casos particulares se pudiera identificar a los informantes. Opinan que estas prácticas hacen que estos trabajos no trasciendan más allá de las paredes de la universidad, caso de estudio, y que al ver los títulos se pierde el interés por continuar su lectura. Esto es importante porque el título es la primera impresión que el lector se lleva de la investigación realizada. Uno de los ejemplos que ellos colocan como adecuados y que se plantea en una revista de alto impacto es el siguiente: frutas frescas, cuerpos marchitos, trabajadores agrícolas migrantes en Estados Unidos. Ellos dicen que este título, a pesar de su originalidad, señala las variables. Yo no me atreví a colocar ejemplos propios de Venezuela, pero siento que aquí en algunos casos es peor la situación, porque se colocan en los títulos algunas palabras por estar a la vanguardia y luego no se vuelven a hacer referencia a esta a lo largo del texto. Peor aún cuando ni siquiera se conoce el significado correcto del término. ¿Qué opinan acerca del tema de los títulos? Volviendo sobre la lámina, el segundo aspecto que considero una situación interesante en investigación es lo que denomino la confusión entre el proceso y el producto. Aquí vale señalar que aún hoy, en plena revolución de la inteligencia artificial, algunos doctores al escribir o evaluar proyectos o informes de investigación no se dan cuenta o no le dan importancia cuando los investigadores escriben esta investigación. Eso es incorrecto porque la investigación es un proceso de pensamiento y acciones movedizo, no lineal. Por el contrario, el proyecto y el informe de investigación, cualquiera sea el nivel para el que se realiza, tiene una estructura, un cierto orden que por supuesto puede ser flexible dentro de ciertos límites. Por tradición hemos conocido personas que se quejan de las normas institucionales. Incluso algunos han hablado de quemar los manuales. No se dan cuenta que el proceso de pensamiento, es decir, de investigación, es libre, flexible. Lo que sigue normas y pautas es la escritura de su planificación, es decir, del proyecto, o de su resultado o hallazgo, es decir, el informe. Esta idea implica importantes consecuencias, pero lo mínimo es que al escribir el proyecto se debe decir la investigación que se realizará o que se realiza. Y si es el informe final de la investigación, llámese trabajo especial de grado, trabajo de grado o tesis doctoral,
se debe señalar la investigación realizada. No hacerlo evidencia desconocimiento, al menos para mí. El proceso de la investigación, si ya tenemos un posible título o un tema, la lógica es que empecemos a buscar información acerca de este, hacer un estado del arte, por dónde van sus avances, cuál es la tendencia, cuáles son los autores que lo han tratado, desde cuál paradigma, enfoque y método. Es decir, que la búsqueda empieza en paralelo en la teoría y en la metodología. Pero en las universidades, y en eso hemos caído casi todos, le decimos al estudiante para la próxima semana el primer esbozo del problema o primer capítulo. Es decir, que los primeros confundidos somos nosotros, al solicitar empezar a escribir prácticamente sin información, es decir, sin investigación. He ahí por lo que coloqué en tercer lugar la confusión que generalmente se presenta entre paradigmas, enfoques epistemológicos y metodológicos, así como entre métodos, tipos y diseños de investigación. Las confusiones que se presentan en este aspecto es que se habla, por ejemplo, de paradigma cuantitativo, enfoque cuantitativo y método cuantitativo. Eso, por supuesto, es ilógico, ¿verdad? Solo uno de los tres debería denominarse cuantitativo. Igual en el caso que colocan paradigma fenomenológico y método fenomenológico. Si bien es verdad que la fenomenología puede ser asumida como un paradigma y como un método, en un mismo estudio no deberían aparecer las dos denominaciones igual, sino que se debería decir paradigma interpretativo y método fenomenológico. Pero lo más grave es que los estudiantes hacen del tercer capítulo de un proyecto o de un informe de investigación prácticamente un libro de metodología, describiendo cada elemento de lo nombrado, paradigma, enfoque, método, tipo, diseño, con base a varios autores, pero no se dan cuenta que lo importante en este capítulo es cómo se ha hecho el estudio, la descripción detallada de los métodos utilizados, de los materiales, de los recursos y de los procedimientos seguidos. Otra confusión en este aspecto es la diferencia entre técnicas e instrumentos. Un ejemplo, se habla de la encuesta y la entrevista como instrumentos o del cuestionario como técnica. Uno de los tipos de investigación donde hay más dificultades es separar lo que es el tipo, el diseño, las técnicas, los instrumentos en la investigación documental, que generalmente se usa en los programas de especialización. Para concluir este aspecto, una cita de la educadora argentina Viviana Mankovic del año 2009 que señala que el camino de la investigación se presenta sinuoso, lleno de meandros, atajos y senderos imprevistos, por momentos oscuros e inciertos. Se vuelve obstinado en despliegues temporal de dificultades e incomprensiones. Encierra momentos luminosos de hallazgos, breves. Sobre la lámina 5, entonces encontramos que otro aspecto que yo he llamado situaciones interesantes que se presentan en la investigación, entonces el marco teórico generalmente está conformado por lo que se denominan los antecedentes, los referentes teóricos que se refieren a las definiciones, características de los temas, las teorías de entrada, y el aspecto legal o los fundamentos legales. Esto generalmente se presenta desarticulado totalmente, de tal manera que muy poco es el aporte que realmente hacen a la investigación. En cuanto a las teorías, son explicaciones amplias y fundamentadas de los fenómenos, de cómo funcionan en el mundo natural. Entonces, frente a cualquier realidad o tema que se investiga, las teorías son fundamentales. Hay trabajos donde estas brillan por su ausencia y si se colocan están desvinculadas. Igualmente pasa con los antecedentes y los fundamentos legales que se colocan solo por cumplir. Tan es así que en investigaciones acerca de la educación, los aspectos legales son prácticamente los mismos para todas las investigaciones, porque realmente no se investiga, se cumple con lo que pide el esquema. Es un marco teórico, como señalé antes, desvinculado de lo planteado, que aporta muy poco o nada a la investigación. Las láminas que voy a presentar a continuación se refieren a dos propuestas
con respecto a cómo debería ser un marco teórico que realmente aporte a la investigación. La primera propuesta es trabajar el marco teórico por temas y subtemas y en cada caso ubicar los aspectos legales si los hay, los antecedentes y las teorías donde corresponda. De tal manera que si voy a definir la evaluación en la educación universitaria, lo puedo hacer con base a un documento legal. Y si voy a describir cómo es la práctica de la evaluación, a lo mejor lo puedo apoyar con un antecedente. Igual con la teoría, que no es solo descripción de los temas y subtemas, sino cómo son explicados por las diferentes teorías. Si hablamos, por ejemplo, de evaluación, sabemos que a lo largo del tiempo, en su evolución, hay diferentes teorías que han tratado de explicarla, como el paso de la medición a la evaluación cuantitativa y cualitativa y la evaluación por negociación. La segunda propuesta es un esquema de posible marco teórico donde se trata de fundamentar desde el tema en general, por ejemplo, la evaluación, luego el tema específico, la evaluación de la educación universitaria, luego la fundamentación teórica de los actores, en este caso el docente como evaluador, y pueden ser los estudiantes como sujetos adultos evaluados, involucrándose en cada caso la propuesta anterior, es decir, si necesito un antecedente para que se entienda mejor lo que estoy planteando, o un fundamento legal o la teoría que corresponda. Lo más importante en este caso es que con base a los planteamientos de estos tres aspectos presentados en tres columnas surge una propuesta teórica de cómo debería ser el fenómeno en estudio, lo que sería el nuevo conocimiento producido sin un estudio documental, y es lo que se va a contrastar con la realidad de un caso particular si es un trabajo de campo. Esta lámina representa un ejemplo de lo que sería el marco teórico desde la propuesta 1 en una investigación en salud. Entonces él desarrolla 4 temas: ciencia de la salud y la formación de talento humano, la complejidad en salud, la investigación en salud y la transdisciplinariedad y transcomplejidad de la investigación. Entonces, en cada tema, él va a utilizar una teoría, un antecedente, un aspecto legal de acuerdo a las necesidades. Así podemos ver entonces que en el tema de ciencia de la salud y formación del talento humano, efectivamente utiliza una teoría como es el modelo de las 7 esferas, un antecedentes y utiliza un aspecto legal. Pero en otro tema, como es la complejidad de la salud, solo utiliza entonces 2 teorías que pudiera ser el paradigma de la complejidad y el modelo praxeológico y un antecedente. Es decir, que va utilizando teorías, aspectos legales o antecedentes o referentes teóricos donde sea necesario, no siguiendo un esquema lineal que tienen que ser tantos antecedentes y van colocados en tal aspecto o en tal parte del marco teórico. Digamos que si un investigador ha hecho primero la revisión de lo que pudieran ser el paradigma y los métodos que él va a utilizar para una investigación en una determinada temática, de acuerdo a lo que ha encontrado en la revisión documental, entonces con esta información sí puede ir ahora a contextualizar, caracterizar o describir cómo se denomine según el paradigma, el problema, que es como se llama en el positivismo, el objeto de investigación, que es como lo denominan generalmente en el interpretativismo o en el paradigma sociocrítico, o la realidad, como lo hemos venido denominando desde hace cierto tiempo en los contextos donde yo me desenvuelvo y ahora en la perspectiva transcompleja. Realmente es importante y existe diferenciación en estas denominaciones, al igual que hay diferenciación entre objetivos y propósitos si la investigación es ubicada en el paradigma positivista o en el paradigma interpretativo o sociocrítico. ¿Ustedes realmente creen que estas diferenciaciones que establecen las instituciones y que en la cual vamos a decir, se empeñan algunas personas, realmente son importantes? La lámina 19 y 20 representan una descripción sencilla de lo que pudiera ser el problema, el objeto o la realidad de investigación. Ahora, la lámina 21 trata de representar la complejidad de cualquier realidad,
los elementos que deben ser pensados cuando la abordamos para explicarla o comprenderla según la finalidad de la investigación, o ambas si se intenta una investigación mixta, porque si es compleja le incorporamos finalidades múltiples. Escribir acerca de una realidad como esta, que es cualquiera en nuestro mundo contemporáneo, necesariamente implica considerar el presente con opción de futuros posibles, mirar hacia el pasado, qué pudo generar esta situación, considerar múltiples factores intervinientes, sociales, culturales, históricos, económicos, políticos, educativos, éticos, entre otros. Y esto no es posible sin una revisión documental amplia y profunda. ¿Creen ustedes que se están haciendo descripciones que medianamente se acercan a estos planteamientos? Particularmente creo que uno de los elementos donde hay mayores debilidades. Esto sin hablar de las debilidades en la construcción de propósitos u objetivos, todo lo cual es consecuencia de la insuficiente revisión documental previa. En parte por la confusión entre el proceso y producto que señalaba al inicio. En una oportunidad, un jefe que tuve propuso que en el esquema de proyecto de investigación colocáramos de capítulo 1 el marco teórico. Y a pesar de que él era el rector de un instituto de posgrado donde trabajaba en ese tiempo, eso no prosperó. Para que ustedes vean lo fuerte que son las creencias de los paradigmas dominantes. No obstante, era otra época, eso fue en los años 90 y obviamente las situaciones han variado. Por eso es que me pareció interesante en este grupo de tantas personas interesadas en la investigación, más que exponer una conferencia sobre temáticas, hacer estos planteamientos relacionados con las cosas que pudieran estar ocurriendo y qué lo pueda estar generando y cómo pudiéramos participar para mejorar estas situaciones. Representa un ejemplo de una investigación realizada tratando de aplicar lo que acabo de señalar al contextualizar una realidad. Entonces, en el vértice del triángulo tenemos la realidad de la investigación en salud, lo que yo llamo la realidad visible, ¿verdad? Que de acuerdo al autor es reduccionista, disciplinaria, fragmentaria y que no tiene una gran trascendencia. En el extremo del otro vértice, entonces vemos lo que de alguna manera yo denomino que puede generar el que esté ocurriendo en esta realidad, lo que llamamos los futuros posibles. Entonces, él plantea que lo visible es el modelo biomédico que se está utilizando, que muestra una investigación estática que se queda en anaqueles, que por lo tanto es intrascendente, repitiendo algo que ya había dicho, ¿verdad? Que no tiene trascendencia y que de acuerdo a un autor determinado, Silva y Espín en el 2014, y por lo tanto es una realidad que no genera cambios, que él lo denomina inmutable. Y cuando vamos entonces al otro vértice del triángulo, encontramos entonces que cuáles son los elementos que señalaba anteriormente que hay que ir a buscar en el pasado, o por lo menos se están generando en la actualidad, que pueden estar incidiendo en esta realidad. Entonces, él habla aquí de una formación tradicional mecanicista con una visión pragmática y donde los docentes en formación son profesionales que están en ascenso y que tienen una concepción de investigación, vamos a decir, rígida. A esto se podría tratar de explicar luego más hacia, como les decía anteriormente, hacia un caso particular, tal cual como lo hizo, pero que para efecto del ejemplo consideré que era suficiente. En esta lámina tenemos más situaciones interesantes relacionadas con la diferencia entre resultados y hallazgos, conclusiones, recomendaciones, reflexiones y aportes en el lenguaje y la redacción,
en lo que es la bibliografía, las referencias y las citas bibliográficas, y por supuesto en la divulgación, difusión y publicación. Pero creo que esto se quedará para un próximo foro chat, porque necesariamente necesitamos conversar. Yo quiero oírlos ahora a ustedes. Quiero finalizar esta parte con una cita de Charles Brickmill en 1994, un sociólogo de Estados Unidos, que dice que únicamente mediante conversaciones en que pensadores experimentados intercambian información acerca de una manera real de trabajar, puede comunicarse al estudiante Nobel un concepto útil de método y de teoría.